Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el horario que utilices para realizar esta clase. Estaremos avanzando con nuestro tema de sintaxis castellana 1. Trabajamos hoy con el tema criterios de agrupación de oraciones. Para empezar es bueno recordar algunos conceptos, que la oración es una unidad sintáctica con sentido completo y está formada por predicado y sujeto. El sujeto puede ser tácito o implícito y también puede ser expreso o estar presente. Ahí observamos dos ejemplos. Recordemos también que el enunciado es una mínima unidad de expresión con sentido completo, y si recordamos la concepción o el concepto de Emilio Alarcos, que es el libro con que trabajamos en esta materia, cualquier unidad mínima denomina el enunciado, por ejemplo, un saludo, buenos días, hola, y diferencia a la oración con aquella expresión que cuenta con un verbo conjugado y por lo tanto se puede determinar un sujeto, ya sea presente o ausente en la forma escrita. También es bueno recordar dos conceptos importantes, que es la proposición y la cláusula. La proposición es un término que se utiliza en las oraciones compuestas, también denominadas por Emilio Alarcos oraciones complejas o grupos oracionales. Recordemos que los grupos oracionales son las oraciones coordinadas y yuxtapuestas, y las oraciones complejas él las denomina como oraciones subordinadas, que tienen una relación diferente. Aquí tenemos que la proposición es una palabra o un conjunto de palabras con sentido completo, es una unidad semántica constituida por un sujeto y predicado, y que puede estar o no acompañada de otros complementos. Esta unidad está unida mediante coordinación o subordinación a otras proposiciones para formar oraciones compuestas. La cláusula podemos observar, dependiendo del autor y de los libros de gramática, algunas diferencias en sus conceptos. Algunas relacionan directamente a la cláusula como una proposición gramatical. No es comúnmente usada en todos los materiales, pero es bueno que como especialistas del área de lengua ustedes conozcan que también este nombre puede aparecer. Una cláusula es una parte o un miembro de la oración compuesta, dice la segunda concepción, y la última dice es una serie de palabras que en una única oración o en varias que están estrechamente vinculadas pueden expresar un juicio con autonomía sintáctica y sentido completo. Ahí observamos los ejemplos correspondientes. A continuación tenemos algunos criterios de agrupación de las oraciones. Las oraciones se pueden clasificar según el verbo, es decir, tenemos oraciones simples, un solo verbo, y oraciones compuestas con más de un verbo, dos o más. También se pueden agrupar según la actitud del hablante o según la modalidad del hablante. Tenemos las oraciones desiderativas, que indican deseo, dubitativas, enunciativas o declarativas también puede llevar esa denominación. Las oraciones exclamativas, imperativas e interrogativas. También podemos agrupar las oraciones según la estructura del predicado. Pueden ser oraciones activas o pasivas. También podemos tener oraciones copulativas y a su vez oraciones predicativas. Según la estructura, puede ser también aquí una agrupación de oraciones unimembres y oraciones bimembres. Recordemos que las unimembres carecen de uno de los miembros, en este caso puede ser el sujeto o el predicado, solamente tiene un miembro. Y las bimembres cuentan con sujeto y predicado por más que esté tácito. A continuación tenemos algunos conceptos para recordar que son las oraciones copulativas. Son las que llevan un verbo copulativo y posteriormente
tienen un atributo, es decir, acompañan una construcción que cumple la función de atributo. Por eso llamamos a las oraciones con verbos copulativos u oraciones copulativas también oraciones atributivas, por la presencia del atributo en el predicado. Las oraciones copulativas no tienen predicado verbal, sino predicado nominal. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Gabriela es mi amiga, es el verbo ser, por lo tanto es un verbo copulativo. Las oraciones predicativas, a su vez, tenemos aquí también la diferencia, que no son los verbos copulativos, son los verbos no copulativos en este caso. Recordemos que los verbos copulativos son ser, estar y parecer, principalmente, y las oraciones que llevan, verbo predicativo son aquellos otros verbos que no son ser, estar y parecer. La diferencia principal es que cuando tenemos oraciones predicativas, nuestro predicado también es verbal y constituye el núcleo del predicado. Aquí tenemos como ejemplo, escribí una carta a mis abuelos. El verbo escribí no es ser, no es estar, no es parecer, es otro verbo que lleva una carga de significado mayor. Bien, observamos aquí un análisis completo de una oración copulativa primeramente. Mi prima está cansada, el verbo está es un verbo copulativo, cansada en este caso está funcionando como adjetivo en forma de análisis, y aquí tenemos su función sintáctica como atributo. El predicado mi prima, tenemos sujeto y predicado, y si vamos a nombrar correctamente a esta oración, tenemos como una oración simple, atributiva o copulativa, y también dice que es declarativa. Recordemos que declarativa o enunciativa son las modalidades del hablante, y afirmativa. Las declarativas se dividen en afirmativas o negativas. Mi ilusión es viajar, en este caso, viajar, aquí este verbo en forma no personal, es decir, con la terminación ir del infinitivo, también cumple una función nominal, por lo tanto es un atributo. Mi ilusión, sería sujeto, es viajar. La denominación es de mi ilusión es viajar, por lo tanto es una oración simple, atributiva, declarativa, también afirmativa. A continuación tenemos otros ejemplos también de oraciones atributivas o copulativas que también se pueden analizar con sus diferentes elementos. Aquí observamos que tiene un análisis bastante completo para que ustedes puedan mirar y considerar para sus análisis posteriores. Bueno, aquí tenemos la agrupación de las oraciones predicativas. Principalmente se dividen en oraciones transitivas e intransitivas. Las oraciones transitivas son aquellas que admiten la presencia del complemento directo, es decir, la acción transita de un sujeto a un objeto. En este caso, mi madre compró el pan. Mi madre compró algo. Es decir, del sujeto pasa a un objeto. Es decir, si yo hago la pregunta para identificar complemento directo, hay cosa comprada, así que cosa, pan. También puedo reemplazar el pan por un pronombre y decir mi madre lo compró. O el pan fue comprado por mi madre, pasar a la voz pasiva, es decir, admite todos esos cambios propios de una oración con complemento directo. Entonces llamamos oración predicativa o oración transitiva en este caso. Las intransitivas no admiten la presencia de complemento directo, es decir, puede aparecer otro complemento, pero no el directo. Pueden aparecer complementos circunstanciales, complemento indirecto o definitivamente la ausencia de un complemento.
y por lo tanto hablamos de una oración intransitiva. El delincuente huyó. La oración termina ahí, no hay un tránsito. La acción termina, ¿verdad? Se podría agregar otros elementos, huyó de la cárcel, huyó de la policía, etc. Bueno, aquí observamos dos ejemplos. Pedro continúa hablando por teléfono, continúa hablando, es una perífrasis verbal. Pedro sería nuestro sujeto. Por teléfono, un complemento circunstancial de instrumento, sería la función. Continúa hablando, va a ser el núcleo de nuestro predicado verbal en este caso. Y la denominación sería oración simple, predicativa, intransitiva, declarativa, afirmativa. Es decir, todos estos nombres pueden contener una misma oración. Aquí tenemos el ejemplo de transitiva. La niña peina a su muñeca. A su muñeca es el objeto peinado. Puedo decir la niña la peina. La muñeca es peinada por la niña. Se puede pasar a la voz pasiva. La niña es sujeto. Núcleo es el verbo peinar. Y su denominación sería oración simple, predicativa, transitiva, declarativa, afirmativa. Recordemos que las declarativas son lo mismo que las enunciativas, es otra denominación simplemente. Aquí también tienen otro ejemplo que pueden mirar más detenidamente en el material que les puse disponible en la plataforma para que puedan descargar y analizar. Finalmente debemos recordar que aprendimos hoy. Es bueno recordar algunos conceptos relacionados a las oraciones y también algunos criterios de agrupación según la modalidad del hablante, según sean oraciones copulativas o atributivas, oraciones predicativas que se pueden dividir en transitivas e intransitivas. La próxima clase continuaremos ampliando este mismo tema. Muchas gracias, hasta pronto.